noches a todos, a todo el público presente en esta capacitación. El tema de hoy es estudio de suelos para edificaciones. Tenemos como concepto básico sobre el estudio de suelos. ¿Cuál es el objetivo del estudio de suelos? Que va a permitir conocer las características físicas, químicas y mecánicas del suelo donde se piensa construir una vivienda. Se puede determinar diferentes tipos de suelos, pero los suelos más predominantes en el caso de Lima metropolitana, ya que más adelante vamos a detallar, hay dos tipos que son los más conocidos, y ellos son, por ejemplo, el suelo granular. El suelo granular está compuesto por gravas, arenas. Este material puede estar también con partículas de piedras pequeñísimas, pero posibles de ver a simple vista. También se encuentran piedras más grandes, pero no en su gran mayoría. Este tipo de suelo que tiene grava, arena y piedras pequeñas es el suelo con mejores condiciones para construir una edificación y es más firme. Y de esto también vamos a comentar más adelante qué parte de Lima tiene este tipo de suelo granular. Este suelo granular son suelos muy resistentes frente a las cargas que deben soportar. Lo que queremos determinar del suelo es su capacidad portante. La capacidad portante del suelo es la capacidad que tiene para soportar todas las cargas que vienen encima. Todas las cargas ya que van por gravedad y las cargas también por movimiento sísmico, que recae en el fondo de la cimentación. Los suelos finos, ya estamos hablando de estos dos tipos de suelos que son la gran mayoría, los suelos granulares y los suelos finos. Los suelos finos, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de arcillas, está compuesto de partículas pequeñísimas de polvo que, pese a tener una buena cohesión, sufren grandes cambios de volumen con el contacto con el agua. Es como un adobe gigante que puede llegar el agua y eso se expande, de repente puede haber cambios ya en volumen en el contacto con el agua. Por esa razón, sus resistencias dependen ¿de qué? De la humedad a la que están expuestos. Si es seco, puede ser resistente, pero si hay humedad, entonces va a haber cambios en ese tipo de suelo. Por eso no son tan mejores como para construir una vivienda. Entonces, volviendo a repetir, los suelos granulares y los suelos finos. Ya tengan en cuenta bien claro estos dos conceptos, porque como ya dijo Lucero hace un momento, en esta capacitación se va a certificar y se va a dar un documento que ustedes han sido capacitados y para el cual ustedes tienen que estar atentos y tomar nota, y porque va a haber un examen, unas preguntas de todo lo que se está explicando para entregarles su certificación. Muy bien, entonces tenemos los suelos granulares y los suelos finos. El suelo arenoso. El suelo arenoso es en algunas zonas de Lima también hay este tipo de suelo. En este caso es pura arena y esa arena es porosa. Todos los tipos de suelos debido a la frecuente necesidad de agua y tiene una velocidad con que se seca por su alta porosidad. El suelo arenoso es poroso. El suelo arenoso tiene ya una velocidad que se seca rápidamente por su alta porosidad. También tenemos un suelo limoso, donde es muy compacto, sí. El limo es un tipo de material muy fino que ha llevado a un lugar a través de los ríos. Eso llega a través de los ríos, arrastrado por el viento y las lluvias. Y hay algunas zonas que tienen este tipo de suelo. Va a haber un suelo también con alto limo, y eso generalmente por la ribera de los ríos, por la zona donde han caído los huaicos. Es un sedimento clástico, incoherente, ¿no? Transportado por suspensión de los ríos, el viento, y este también se presenta en algunas zonas de Lima. También por el cono oeste también vamos a tener muchos suelos arcillosos, en el caso de Huachipa, la zona, ¿no? de Cajamarquilla. Tenemos una gran
predominación de la arcilla. Todas estas partículas ya es un conjunto de minerales muy pequeños. Igual, es un suelo, cuando llega la humedad, ese suelo se puede expandir, puede cambiar su volumen, por eso es un suelo que debe tener menos contacto con la humedad para no alterar su conformación física. Bueno, entonces, para ver todos esos tipos de suelos se tiene que hacer un estudio. ¿Y quién es la persona indicada que tiene que hacer el estudio? Lo tiene que hacer un ingeniero especializado en mecánica de suelos, principalmente para determinar, ¿no?, como ya dije hace un momento, las propiedades físicas, mecánicas del suelo, además de su composición y demás características. Básicamente, este estudio se conforma de 3 etapas: el trabajo de campo, el trabajo de laboratorio y luego se presenta un informe. Ese informe tiene que ser parte del expediente técnico de esa edificación. El trabajo de campo. En el terreno donde se va a hacer el estudio de suelos, se tiene que sacar muestras. Y esas muestras se tienen que sacar de unos agujeros llamados calicatas, pero de las zonas más representativas del área donde se va a hacer el estudio. Tiene que ser representativo, no se puede sacar de una sola parte, no, sino de todas las partes que involucran, ¿no?, a ese terreno. Generalmente a veces se hace 4, 6, 8, dependiendo del área, dependiendo de la rigurosidad del estudio, y esto, ¿quién lo determina? Lo determina el ingeniero especialista en mecánica de suelos. Entonces, se hace el trabajo de campo, luego se hace el trabajo de laboratorio. En el laboratorio se va a analizar las muestras tomadas de las calicatas, determinando finalmente en un informe. Y ese informe debe concluir en características físicas, mecánicas y adicionalmente las químicas, y cerrar esto con una capacidad portante. ¿Cuánto puede soportar ese suelo para una edificación determinada? De 1 piso, 2 pisos, 5 pisos, 3 pisos, y de eso también se va a concluir en qué tipo de cimentación puede tener ese suelo. De repente esa edificación va a tener una cimentación profunda, una cimentación ensanchada, dependiendo también si va a tener placas, si se va a hacer una cimentación de repente profunda o una cimentación superficial. Todo va a depender de este estudio, con la finalidad de garantizar que esa edificación se asiente bien y tenga una buena cimentación. Muy bien, tenemos algunos ejemplos ya con algunas edificaciones colapsadas por problemas de los suelos. Se presentan estos problemas a veces porque los suelos tienen unas fallas por expansión. En este caso se ve una foto del Centro de Salud San Antonio de Moquegua. Vemos ahí que se está asentando. Hay un asentamiento y la rajadura va de la esquina hacia los extremos de las paredes, y eso significa que hay una falla porque el suelo a veces se expande, el suelo cambia su forma, y a veces, ¿por qué? Porque uno de ellos se está asentando, otro de ellos se está compactando, porque está soportando toda la carga que viene encima. Esa carga que viene encima empuja hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Por gravedad. Son cargas por gravedad. No hubo ningún movimiento sísmico, pero se presentó esa rajadura. Y esa rajadura, ¿por qué se presenta? Se presenta a veces por carga por gravedad. Dice, mi casa se está rajando. Hay una falla acá, hay una rajadura acá, pero no hubo movimiento sísmico. ¿Y eso a qué se debe? Se debe principalmente a las cargas y los esfuerzos que van hacia abajo. Son cargas por gravedad, el peso. Hay una fuerza de gravedad, el peso se va asentando. Ustedes saben que el metro cúbico de concreto son casi aproximadamente 2.400 kilos. Y a veces en una edificación tenemos muchos metros cúbicos de concreto que se va asentando, y si el suelo no está bien, no tiene una buena densidad, no tiene un buen soporte en cuanto
a las cargas que van a ir encima de ese terreno, entonces su capacidad aportante de ese terreno no va a ser buena. Tenemos otro problema en las edificaciones. Por ejemplo, las fallas, también por expansión, como se ve acá en la figura, de un edificio multifamiliar en San Antonio de Moquegua. Fíjense la rajadura cómo se presenta. La rajadura se presenta ya desde la ventana hacia los extremos, de la ventana hacia la pared, y eso termina para este lado, que es para un lado de la columna. ¿Y por qué? Y eso es por una falla también por expansión del suelo. Generalmente esas fallas de expansión del suelo se presentan en suelos arenosos, en suelos que no son firmes, en suelos que de repente tienen muchos finos, en suelos, los suelos ideales para la construcción son los suelos gravosos, esos suelos que tienen una combinación de finos, arena y piedras pequeñas. Entonces, ese suelo granular es bueno, ya tiene buen soporte. Entonces, el problema que se va presentando es porque a veces no se hace un buen estudio de suelos y eso ¿no? Va a complicar y eso va a salir que la calidad de la construcción no va a ser buena y no hubo un terremoto, no hubo un sismo, sino por problema de los suelos puede presentarse fallas en la edificación. También tenemos las fallas por licuación del suelo. Y eso sí es por un tema sísmico. No es un tema sísmico. Cuando hay un movimiento sísmico, ¿qué va a hacer? El suelo se va como a girar, va a haber un movimiento de ondas P y ondas S que va a hacer que ese suelo se desestabilice. ¿Y qué va a producir? Va a producir las fallas justo en los lugares donde incide la fuerza cortante de una carga viva. ¿Dónde es el lugar donde incide la fuerza cortante de una carga viva en el caso de un sismo? En el caso de un sismo tenemos el lugar donde termina la cimentación y empieza el sobrecimiento. Es por eso que en esa parte van los estribos congestionados y luego el otro punto es en el nudo, cuando se encuentra una viga y una columna. Ahí tenemos los estribos también congestionados. Entonces, se tiene que tomar en cuenta, entonces, hacer las edificaciones sismoresistentes. Y las edificaciones sismoresistentes no van a fallar, de repente pueden inclinarse, pero no colapsar. La idea de la estructura es que no colapse, que falle, que se incline, pero que no colapse. Y garantizar las vidas de las personas que ocupan esa edificación. Muy bien. Vamos al estudio de mecánica de suelos. Cuando se hace un estudio de suelos, se va a llamar, ¿no? Por eso hay el ingeniero civil, el ingeniero especialista en mecánica de suelos. Entonces, este concepto, que quede claro, el estudio de mecánica de suelos. ¿Por qué? Porque es la especialidad que analiza, estudia, ¿no? Y ve cuáles son las características de ese suelo, ¿no? Y a esa especialidad se denomina mecánica de suelos. Muy bien. Lo primero, como lo dije hace un momento, lo primero que se tiene que hacer es la exploración de campo. Esa exploración de campo puede ser de manera manual o también de manera mecánica. Se puede hacer exploraciones solo con pico y lampa, se puede hacer también exploraciones con penetración con equipos mecánicos, se puede hacer también con equipos de extracción, que ya son para hacer estudios de suelos en el caso de edificaciones de gran envergadura, que se puede hacer también para puentes, para edificaciones especiales donde se requiere un estudio a gran profundidad. Entonces, para edificaciones básicas, de repente puede ser solamente con una exploración manual, hacer las calicatas de las zonas representativas y llevar las muestras al laboratorio. Ahora, en las exploraciones de campo, ¿hasta qué profundidad se va a excavar? Se va a excavar hasta una profundidad ya donde se llama el terreno de fundación. ¿Qué es el terreno de fundación?
El terreno de fundación es la parte sólida, es la parte firme del terreno. Muchos maestros preguntarán, yo hago excavo, hago mi cimentación de 80, 90, 100. Ahora, el estudio de suelo, como vuelvo a repetir, no lo va a hacer un maestro de obra. El estudio de suelo, vuelvo a repetir, va a ser el ingeniero civil con especialidad en mecánica de suelos. Y entonces, él es el que va a dar las indicaciones, hasta qué profundidad, cuántas calicatas se debe hacer, cuántas muestras se va a llevar al laboratorio para que eso sea representativo y se haga un estudio, ¿ya? Un estudio técnico, científico y bien realizado que va a garantizar la edificación segura de esa vivienda. Entonces, las exploraciones de campo, al excavar de manera manual, ¿hasta qué profundidad? Entonces, la teoría y todos los estudiosos de mecánica de suelo nos dicen que se debe excavar hasta pasar el terreno de fundación. Pero ustedes dirán, pero a veces si el terreno de fundación está de acá 5 metros, 10 metros, 20 metros, ya en algunos casos ya se va a tomar una muestra considerando, ¿no?, los aspectos físicos que se presenten en esa zona con la finalidad de hacer una muestra representativa y determinar la característica de ese suelo. Luego que se hace la exploración de campo, se pasa al ensayo de laboratorio. En el ensayo de laboratorio, vamos a tener diferentes tipos de pruebas que más adelante vamos a explicar. En los ensayos determinatorios vamos a determinar las características químicas, físicas y mecánicas del suelo. Luego vamos a pasar al análisis de gabinete y tener un informe en el cual se va a ver el tipo de suelo, si es un suelo favorable para la construcción, si es un suelo bueno para la construcción, si tiene las características ideales para hacer una construcción y ver su capacidad portante. Ya hace un momento mencioné ese término, les vuelvo a explicar. La capacidad portante del suelo es la capacidad que puede soportar las cargas que vienen encima. Si de repente su capacidad portante de un terreno arenoso no es tan bueno y ahí voy a hacer un edificio de 5 pisos, 8 pisos, de repente va a haber un asentamiento, se va a ir asentando, se va a ir hundiendo, ¿no? Y entonces va a haber fallas en esa edificación. Entonces, las condiciones estáticas de la edificación y las condiciones dinámicas de esa edificación nos van a determinar ya, y el tipo de suelo determinamos ya qué tipo de cimentación se va a realizar en esa edificación. Las condiciones estáticas de una edificación, ¿qué es? Son las cargas, los pesos, que van a actuar por las fuerzas de gravedad en un momento estático donde no hay un movimiento sísmico, donde no hay vientos fuertes. Entonces las condiciones estáticas son las cargas, los pesos que puede tener esa edificación. Y las condiciones dinámicas, ¿qué es? Que puede ser todo lo que se llama carga viva. En eso vamos a tener, por ejemplo, el movimiento sísmico, el viento, las personas que ocupan ese edificio, los muebles, ¿no? A veces se hace un revestimiento, se hace un acabado, se cambia. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una cuestión dinámica, principalmente el tema sísmico. Entonces, son dos partes, el cual se tiene que contemplar en una edificación, que eso también va a influir ya en el tipo de cimentación. Condiciones estáticas y condiciones dinámicas. Las condiciones estáticas son las cargas. Por eso se hace un metrado de cargas para saber cuánto de peso tiene esa edificación y cuál es la capacidad portante del suelo para soportar toda esa carga que viene encima. Entonces, las condiciones dinámicas de esa edificación son la carga viva. En términos simples, hablamos condiciones estáticas, carga muerta, condiciones dinámicas, carga viva. Entonces, la carga muerta, ¿qué es? El concreto, los pesos que hay ahí, el acabado, todo eso, y cuánto es. Entonces, por eso se hace el metrado de cargas y luego se hace ya
las condiciones dinámicas, viendo el índice sísmico, cuánto se presenta, cuál es la fuerza que va a haber, y entonces todo ello ya se suma para tener en cuenta qué tipo de edificación, cuánto va a ser la profundidad y qué tipo de cimentación. Muy bien. Entonces tenemos para eso, de todo eso, vuelvo a repetir, se va a diseñar la cimentación, se va a diseñar el pavimento, se va a diseñar los taludes, se va a diseñar las instalaciones sanitarias de agua y alcantarillado, cualquier combinación de las 4 opciones anteriores. Muy bien, los aspectos generales. ¿En qué tipo de edificaciones es obligatorio el estudio de mecánica de suelos? En edificaciones como colegios, universidades, hospitales, clínicas, bomberos, estadios, cárceles, tanques de agua, reservorios, centrales telefónicas, subestaciones eléctricas y otros. Entonces, en puentes, en edificaciones especiales, ahí es obligatorio, porque ese expediente es parte del expediente técnico y es donde figura como primera indicación técnica el estudio de mecánica de suelos ya para edificios de gran envergadura. Y es parte, y eso ya es obligatorio. ¿Por qué? Porque es la primera etapa para hacer el diseño, para diseñar esa edificación. Si yo no tengo sobre qué suelo se va a construir, como especialista en estructuras, no voy a poder diseñar qué tipo de estructura. Entonces, tengo que tener ese dato del estudio de suelos. ¿Cuánto es su capacidad portante del suelo y qué características físicas, químicas y mecánicas tiene ese suelo para hacer el diseño de la cimentación? En edificaciones de 1 a 3 pisos que ocupen de repente una vivienda básica, ¿ya? Si el área es más de 500 metros cuadrados, también hay que hacer de manera obligatoria el estudio de mecánica de suelos. Todos los edificios de más de 4 metros de altura, de cualquier área, también es obligatorio el estudio de mecánica de suelo. ¿Eso dónde está indicado, estipulado, señalado? En el Reglamento Nacional de Construcciones. Y todos los municipios que supervisen y tienen su área técnica que van a supervisar, a vigilar, a garantizar que la ciudad tenga buenas edificaciones, entonces ellos son los que tienen que controlar y ver, y ellos son los que dan la licencia de construcción, reuniendo los requisitos de seguridad, reuniendo los requisitos que tiene un buen estudio de suelos, teniendo todos los requisitos que para que sea una edificación segura y que garantice la vida de las personas que van a ocupar ese edificio. Las edificaciones industriales y fábricas o talleres similares también no tienen esa obligación de hacer el estudio de mecánica de suelos. Entonces, a veces en la gran mayoría de la autoconstrucción y construcciones básicas, a veces no se hace los estudios de mecánica de suelos. A veces son áreas pequeñas de 90, pero sí es necesario, pero en este caso no es obligatorio, ya sí es necesario. Entonces, pero los datos que te dan cada municipio, el estudio de suelos de todo Lima ya está realizado, sino que ir al mapa y ver qué condiciones tiene cada cono, en el cono norte, en el cono este, en el cono sur. Ya más adelante les voy a mostrar ese mapa de suelos para realizar las edificaciones, y ya están determinados por zonas. Entonces, también, ¿dónde hay otros casos de obligatoriedad de estudio de mecánica de suelos? En edificaciones que son instalaciones como paneles publicitarios, en una edificación donde se va a usar pilotes, pilares o plateas de fundación, se tiene que hacer el estudio de mecánica de suelos. Entonces, el estudio de mecánica de suelos, vuelvo a repetir,
es obligatorio en todas ese tipo de edificaciones que estoy mencionando. Hay casos, en el caso de que están cerca a la costanera, hay taludes de suelos que pueden ser un peligro en su estabilidad. Ahí se tiene que hacer muros de contención con alturas mayores a 2 metros y cercos perimétricos ubicados dentro del terreno, ya que no tengan estudio de mecánica de suelos. Hay puentes, hay obras especiales, ya donde sí es obligatorio el estudio de mecánica de suelos. Casos donde donde es obligatorio. Entonces, los lugares con condiciones de sedimentación conocida, ya cuando los suelos son uniformes, tanto vertical como horizontal, y sin problemas especiales, en áreas techadas con plantas menores a 500 metros cuadrados, la altura de hasta 3 pisos y sin sótano, entonces el profesional responsable pondrá a asumir valores de presión admisible del suelo, profundidad de cimentación y cualquier otra consideración a la mecánica de suelos. Entonces, todo eso tiene que estar basado en la investigación en 3 puntos de exploración con profundidad mínima de 3 metros. Algunos ejemplos. Suelos de Lima Metropolitana. Los suelos de Lima Metropolitana ya está mapeado, hay muchos estudios que se han realizado, ya está determinado, sabemos que es importante este estudio, y también debemos tener en cuenta que la zona de Lima Metropolitana y esta zona del centro del Perú, ya en cuanto a la costa, tenemos ahí un silencio sísmico aproximadamente de más de 270 años. Y ese silencio sísmico nos obliga ¿a qué? A que debemos construir de manera segura. Tenemos en este mapa que es de microzonificación sísmica, ¿no? Ahí tenemos ya los perfiles de suelos de Lima. El de color verde, son las zonas de afloramiento de roca con diferentes grados de fracturación, depósitos de grava y arena de compacidad densa a muy densa, depósitos de limos y arcillas de consistencia rígida a muy rígida. Toda esa zona de color verde ya es la zona 1. Y esa zona 1 es donde se recomienda construir. La zona 2 son los depósitos de arena de compacidad media a densa o arcillas y limos de consistencia media. Ya también ahí es donde se recomienda construir. La zona 3 son depósitos de arena de compacidad suelta media, depósitos de limos, arcillas de consistencia blanda a media. Ahí también ya esa es una zona un poco ya más comprometida, donde todavía hay que darle mucha seguridad para hacer una buena edificación. Y la zona 4 sí ya son una zona inestable, taludes inestables con fuerte pendiente, canteras informales, depósitos de suelos pantanosos, depósitos de arena eólicas que se ha formado con el viento, de compacidad suelta y potencialmente licuables. Cuando ese suelo va a actuar de una manera en un movimiento sísmico que va a comportarse así, entonces ahí falla ese suelo, la zona 4. Entonces no se recomienda construir. Ya es la zona de color rojo. Y vamos a tener una zona 5. Ya esa zona 5 son los depósitos de escombros, son rellenos, desechos antrópicos, donde el interior de antiguas excavaciones mineras ya es una zona donde ya se prohíbe construir. Entonces, vuelvo a repetir, los perfiles de suelo de Lima están estudiados. Tenemos la zona 1, la zona 2, la zona 3, la zona 4 y la zona 5. Esto está masificado, esta información. Ya en todos los municipios se encuentra esta información, en todas las áreas técnicas de todos los municipios de Lima Metropolitana se tiene esta información. Ya son estudios que se han realizado y tenemos ya ahí los perfiles de los suelos de Lima.
la zona 1, la zona 2, la zona 3, la zona 4 y la zona 5. Muy bien. Vamos a ir analizando estos suelos ya en el caso, por ejemplo, de Villa El Salvador, de acuerdo al mapa de microzonificación sísmica, ahí vamos a tener ya, por ejemplo, en esa zona de edificación, ya estamos viendo ya que está en una zona 4. Ya, esa es una parte de Villa El Salvador. Y ahí tenemos en esa zona 3, conformado con su mayoría por depósitos de suelos finos y arenas de gran espesor, todavía se puede construir. Y en una zona 5, la zona crítica, en esa zona crítica, tenemos ahí en rojo, en esa zona crítica no se puede, ya, eso es un relleno suelto de desmonte, entonces ahí la ampliación sísmica es grave. Ustedes saben que el sismo, ¿qué libera? El sismo libera energía. Al liberar energía, en el suelo que es suelto, ahí es donde va a haber más incidencia sísmica. Y en un suelo firme, en un suelo rocoso, ya ahí va a ser con menos incidencia a nivel sísmico. Ahí no va a licuar, o sea, no va a hacer un movimiento de tal manera que va a perjudicar la edificación. Por eso es una zona crítica. La zona 5 es una zona crítica donde hay depósitos sueltos, ¿ya? Y ahí el sismo se amplifica. O sea, ahí el sismo inclusive se hace más grave. Entonces se recomienda, y entonces ahí no recomendarías construir una vivienda. Vuelvo a repetir, esta información del mapa de estudio de microzonificación está abierta, esta información, ¿no? Esta información es importante porque ya se han hecho muchos estudios y ya se ha determinado ya los diferentes suelos del Lima. Entonces ahí vemos en la zona 4, Villa El Salvador tiene zona 4, tiene zona 3, tiene poca zona 2 y zona 1 mínimamente. Y entonces tiene ahí, en Villa El Salvador hay varios perfiles hasta la zona 4. Zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Entonces debemos de analizar ese mapa de microzonificación sísmica, entonces para ver qué zona es más segura. Vamos a otro ejemplo en el caso de la microzonificación, en el caso de Caraballo. En el caso de Caraballo vemos zona 1, también vemos ya la zona 2, la zona 3 y la zona 4. Entonces, si la edificación está ahí, entonces tenemos ahí, analizando el mapa de microzonificación sísmica, vamos a tener zona 1 y zona 2. Zona 1 es el mejor suelo. Esta zona está conformada por afloramientos rocosos. Se puede construir con tranquilidad. Y también se tiene zona 2, terreno conformado por estrato superficial de suelos granulares, finos y arcillosos. El grado de amplificación sísmica es leve. El terreno no tiene que amplificar la energía sísmica. Entonces, el terreno que amplifica el movimiento sísmico, por ejemplo, es un suelo suelto, un suelo arenoso. Entonces, ahí recomendarías construir una vivienda. Entonces, como tenemos zona 1, sí. Como tenemos zona 2, sí. Muy bien. En el caso para ver el reporte de los suelos, entonces ahí vamos a tener especificaciones técnicas del suelo. ¿Cuál es su capacidad portante? Por ejemplo, 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado, una grava mal graduada. ¿Y qué tipo de concreto puede ser? Hay concreto ciclópeo de una proporción 1:10 y el sobrecimiento de una proporción 1:8. Este es el informe que va a dar el ingeniero civil con especialidad en mecánica de suelos.
¿Y qué tipo de acero? También vamos a tener el acero ya de grado 60. En este caso tiene que ser el acero SI del Perú, el mejor acero del Perú. Vamos a tener la albañilería, los recubrimientos y las sobrecargas que va a tener esto. Esto ya va a ser el cálculo que hace el ingeniero civil. Las losas, cuánto es la sobrecarga, ya la escalera, en fin. El resumen de las condiciones de cimentación también. Tipo de cimentación, si va a tener zapata, cimiento corrido, el estrato de apoyo de la cimentación, de repente, ¿para qué? De repente es una grava mal graduada, y la profundidad de la cimentación, cuánto es la presión admisible, por eso esa presión admisible va a ser en base a qué, en base a las cargas que va a soportar esa edificación, al metrado de cargas que se va a hacer. Y también vamos a tener un factor de seguridad y el asentamiento diferencial y la agresividad del suelo. ¿Cuánto es? De repente no es agresiva ninguna. Muy bien. Algunas... a ver, ¿qué necesitamos para conocer, realizar un estudio de mecánica de suelos? Primero, ya esto es haciendo un repaso. Información previa, técnica de investigación, el programa de investigación y el informe. Entonces, la información previa es donde se explora el terreno, se ubica el terreno, vamos a ver ya el uso del terreno, para qué se va a usar, y vamos a ver si hay obras existentes, vamos a ver si hay una zona arqueológica, si hay una situación de acequias y drenajes. No solamente es ir, en el caso de exploración, es ir al terreno y sacar las muestras, ¿no? Vamos a ver si hay cerca al río, si hay acequias, si hay drenajes, si hay otras características de obras colindantes. De repente hay obras colindantes que pueden afectar ese tipo de suelo, ¿ya? Entonces, y también tenemos que tener el permiso para el ingreso del terreno. Entonces, la obra a cimentar, entonces ahí vamos a tener qué características generales de uso va a ser la edificación. 2 pisos, 3 pisos, se va a hacer un depósito, un negocio, un restaurante, en fin. En caso de edificaciones especiales, ¿no? Sus condiciones de servicios, las tolerancias estructurales, de repente va a ser un taller donde se va a instalar un torno y que va a emitir siempre vibraciones, entonces se tiene que hacer una estructura especial. También si va a ser un plano, ¿no? En el caso que requiera cortes y rellenos, de repente se va a hacer un corte y se va a rellenar. También eso hay que contemplar. Entonces, la importancia también de la estructura desde el punto de vista de la exploración. Entonces, datos generales, edificaciones colindantes y otras informaciones para que el ingeniero responsable pueda hacer el informe que quiera incluir. Entonces, todo eso corresponde a la exploración, a la información previa. Ya cuando se llega al laboratorio, ya ahora, ¿cómo vamos a hacer ya el trabajo de campo? En el trabajo de campo vamos a hacer, de repente, primero, vamos a hacer un ensayo ya, que va a soportar la capacidad portante, vamos a hacer de repente la clasificación del suelo de acuerdo al sistema unificado de clasificación de suelos, y vamos a ver también el peso unitario o densidad en el cono de arena. La aplicación también de técnica de exploración, de repente vamos a hacer pozos, calicatas, trincheras. Este procedimiento, ojo, está prohibido en suelos arenosos, con porcentaje de finos o menores al 5%, porque si alguien excava, está a 1 metro y es un suelo arenoso, hay desprendimiento del terreno, de repente puede pasar un accidente. En este caso está prohibido en suelos arenosos, con porcentaje de finos menores iguales al 5%. Las perforaciones manuales hasta 10 metros, pero en condiciones seguras. Y también puede hacerse con perforaciones mecánicas, en ese caso sin límite. ¿Qué estudios, qué técnicas de exploración de campo tenemos? Por ejemplo, en los ensayos de laboratorios regulados por la norma técnica peruana NTP, contenido de humedad, análisis granulométrico, el límite líquido, el límite plástico, el peso específico relativo de los sólidos, la clasificación unificada, la densidad relativa, el peso volumétrico, el suelo cohesivo, el límite de contracción, el ensayo Proctor modificado, y para ver las sales, en el caso del análisis químico, sales solubles, y va a ser, de repente tiene
sulfatos, es un suelo de chacra, de repente hay muchos sulfatos. ¿Por qué? Porque yeso va a tener problemas en el caso de la cimentación a tener contacto con el concreto. La consolidación unidimensional, la compresión triaxial, la expansión o el asentamiento, el corte directo y los contenidos de cloruros y sulfatos. Entonces vamos a tener también un programa de campo de ensayo de laboratorio, condiciones de frontera, el número de puntos de exploración, la profundidad, distribución de los puntos de la superficie del terreno, el número tipo de muestras a extraer y los ensayos a realizar en el campo y en el laboratorio. Entonces hay que ver cómo son las condiciones de frontera, si está cerca de una falla geológica, si está cerca de una ruina arqueológica, rellenos y otros. Hay que verificar si al menos de 100 metros existen edificaciones con grietas. O sea, hay que tener referencias, en este caso el ejemplo que se ha mostrado de Moquegua, el tipo de edificación a cimentar, el número de plantas, la cimentación que debe ser superficial, la cimentación prevista para el edificio. Entonces vamos a tener tipos de edificación, el tipo 1, el tipo 2, números de puntos. De acuerdo al tipo 1 vamos a tener el número de exploración, de acuerdo al tipo 2 también, al tipo 3 y al tipo 4. Entonces la habilitación urbana para viviendas unifamiliares de hasta 3 pisos, 3 por cada hectárea del terreno por habilitar. Entonces, la cimentación superficial, edificación sin sótano, la profundidad mínima para exploración, ya la profundidad mínima para exploración, la distancia desde la superficie del terreno o desde el nivel del piso terminado hasta el fondo de la cimentación, la que resulte menor, y el Z, que es un coeficiente de 1.5, siendo B el ancho de la cimentación prevista de mayor área. Entonces vamos a tener ahí el primer piso, la cimentación superficial, edificio sin sótano en ventanilla, cuál es la profundidad mínima a explorar. Entonces vamos a tener un primer piso, ¿ya? Luego vamos a tener el Z y luego vamos a tener la profundidad, que es la suma, ¿no? Y ahí vamos a tener la profundidad de la cimentación. 1.5 no mayor o igual a 0.8, el B 1.2 metros y el Z 1.5 por B. Y el resultado 1.5 vamos a tener 1.8. Esa es la profundidad de excavación. ¿Ya? Entonces, y vamos a tener ahí, sumando el 1.2, 3.3 metros. Entonces, la profundidad mínima, P, alcanzar en cada punto de exploración de cimentación superficial, ¿ya? Entonces, esta edificación con sótano, la profundidad mínima, una distancia desde la superficie del terreno o desde el nivel del piso terminado hasta el fondo de la cimentación, la que resulte menor. Entonces el SH es la distancia vertical del nivel del piso terminado del sótano más profundo y la superficie del terreno natural. Entonces el Z, que es una constante de 1.5, siendo B el ancho de la cimentación prevista de mayor área. Los puntos de calicatas, ya mínimo 3, en este caso para una edificación menor, entonces se distribuyen adecuadamente la dimensión del terreno, así como la ubicación de estructuras previstas cuando éstas estén definidas. Entonces vamos a tener en el programa de exploración de campo y ensayo laboratorio, vamos a tener la calicata de 1 metro, la calicata de 2, de 3, de 4, esa es la exploración en campo, y los ensayos recomendados en laboratorios en el caso van a ser de los ensayos físicos, químicos y mecánicos, los más importantes y los que sí debe ser obligatorio, la clasificación del SUB, el peso unitario, en el caso de ensayos físicos, en el caso de ensayos químicos, el contenido de sulfatos, el contenido de cloruros, en los ensayos mecánicos tenemos la compresión triaxial, el corte directo. Vuelvo a repetir, los ensayos recomendados en laboratorio, en cuanto a los ensayos físicos, clasificación SUB y peso unitario. En el caso de ensayo químico, contenido de sulfato y contenido de cloruro. En el caso de ensayo mecánico, compresión triaxial y corte directo.
Entonces, este es un precio aproximado porque muchos laboratorios tienen diferentes tarifas y a los costos dependen del laboratorio. Entonces, eso se va a presentar en una memoria descriptiva, los planos de ubicación de obras y distribución de puntos de exploración, el perfil del suelo y los resultados en campo y de laboratorio. Entonces, de eso se hace en la memoria. En la memoria tiene que estar el resumen de las condiciones de cimentación, tipo de cimentación, estrato, parámetros, agresividad del suelo, recomendaciones adicionales. Entonces tenemos, repasando, información previa, exploración de campo, ensayo de laboratorio, perfil del suelo, nivel del mapa freático, de la napa freática, perdón, análisis de cimentación y el efecto sísmico. Entonces vamos a tener acá en este informe una técnica de exploración, en este caso son símbolos donde figuran en ese plano para hacer dónde va a ser la calicata, la perforación, la trinchera y la auscultación. El perfil también está ya con su símbolo, si es arena o grava, si es grava mal graduada, también esto ya está normado, si son los suelos gravosos, si son los suelos arenosos, tenemos ahí en los suelos granulares su respectivo símbolo y gráfico de acuerdo al zoom. Entonces se hace los diferentes perfiles estratigráficos por punto explorado. Tenemos ahí, por ejemplo, una calicata, tenemos la calicata 1, ya donde se ha sacado el material de relleno y el estrato natural.